¿Alguna vez te has preguntado de qué estás hecho realmente? No hablo de tus huesos, tu piel o tus células. Voy mucho, mucho más profundo. Hablo de los ladrillos fundamentales de toda la materia que existe en el universo. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante. Vamos a entrar dentro del átomo. Y te adelanto algo. Lo que los científicos descubrieron cuando miraron ahí adentro cambió para siempre nuestra comprensión de la realidad. Soy Alfonso, y esto es Física y Química con Alfonso. Si quieres dominar la estructura atómica como nunca antes, quédate hasta el final porque vamos a explorar desde los primeros modelos hasta la mecánica cuántica. Y oye, si este tema te parece interesante, dale like al video y suscríbete al canal, porque aquí hacemos que la física y la química sean espectaculares. Empecemos. Antes de sumergirnos en el átomo, déjame mostrarte el mapa de nuestro viaje. Primero, vamos a ver los primeros modelos atómicos, Dalton, Thomson y Rutherford. Luego, exploraremos los antecedentes que hicieron posible el modelo de Bohr, la teoría de Planck, los espectros atómicos y el efecto fotoeléctrico. Después, nos adentraremos en el revolucionario modelo de Bohr y entenderemos sus limitaciones. Finalmente, llegaremos a la cumbre, los modelos mecanocuánticos, con el principio de Heisenberg, la ecuación de Schrödinger y los orbitales atómicos. Es un viaje largo, pero cada paso es crucial para entender cómo funciona realmente la materia. Vamos allá. Todo empezó hace más de 2400 años en la antigua Grecia. Imagínate, no había microscopios, no había laboratorios modernos, solo el poder del pensamiento. Y aquí surgió una pregunta fundamental. Si divides la materia una y otra vez, ¿puedes seguir haciéndolo infinitamente? Aristóteles y Platón pensaban que sí, que la materia era continua e infinitamente divisible. Pero había otros dos filósofos, Leucipo de Mileto y Demócrito de Abdera, que propusieron algo radical, que existe un límite, que hay partículas indivisibles que son los constituyentes finales de la materia. Demócrito las llamó átomos, que en griego significa literalmente indivisible. Fíjate en esto. Sin ningún experimento, solo con razonamiento puro, Demócrito llegó increíblemente cerca de la verdad, aunque tardaríamos más de 2000 años en poder demostrarlo. Avancemos hasta 1808. John Dalton, un químico y meteorólogo inglés, publicó su teoría atómica. Y esta vez no era solo filosofía. Dalton basó su teoría en observaciones experimentales de reacciones químicas. Según Dalton, la materia está formada por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles e indestructibles. Todos los átomos de un mismo elemento químico son idénticos en masa y propiedades. Los átomos se combinan entre sí en relaciones sencillas y enteras para formar compuestos. Y aquí viene algo crucial. En las reacciones químicas, la masa permanece constante, lo que conocemos como la ley de conservación de la masa. Dalton también propuso que átomos de diferentes elementos tienen masas y propiedades diferentes. Este modelo fue revolucionario porque explicaba las leyes de las proporciones definidas y múltiples que se observaban en química. Pero había un problema. Dalton pensaba que el átomo era indivisible, como una bolita sólida e indestructible. Pronto descubrirían que estaba equivocado en eso. Los modelos atómicos son como fotografías de nuestra comprensión del átomo en diferentes momentos de la historia. Cada científico añadió una pieza al rompecabezas. Vamos a ver cómo evolucionó nuestra visión del átomo. En 1875, William Crookes estaba haciendo experimentos con algo llamado tubos de descarga. Tomó un tubo de vidrio, le sacó casi todo el aire para tener un gas a muy baja presión y le aplicó un voltaje muy alto entre dos electrodos, un cátodo, negativo, y un ánodo, positivo. ¿Y qué pasó? Apareció algo misterioso, unas radiaciones que viajaban desde el cátodo hacia el ánodo. Las llamaron rayos catódicos porque salían del cátodo. Esto fue devastador para el modelo de Dalton. Si del átomo salían cosas, significaba que el átomo no era indivisible. El átomo tenía partes,
tenía estructura interna y además tenía naturaleza eléctrica. El modelo de la bolita sólida acababa de morir. Pero, ¿qué eran exactamente estos rayos catódicos? Los científicos los estudiaron y descubrieron 3 propiedades fundamentales. Primera, viajan en línea recta. Si pones un objeto en su camino, proyecta una sombra nítida, como cuando bloqueas una linterna. Segunda, tienen carga eléctrica negativa. ¿Cómo lo sabemos? Porque si acercas un imán o creas un campo eléctrico, los rayos se desvían hacia el polo positivo. Tercera, poseen masa. Cuando estos rayos golpean una pequeña rueda de paletas dentro del tubo, la hacen girar. Esto demuestra que tienen momento, que tienen masa real. Así que estos rayos catódicos no eran solo energía, eran partículas materiales con carga negativa y masa. Acababan de descubrir el electrón, aunque aún no lo sabían. Aquí puedes ver cómo era un tubo de rayos catódicos. El cátodo, negativo, está a la izquierda y el ánodo, positivo, a la derecha. Los rayos catódicos salen del cátodo y viajan hacia el ánodo, y puedes verlos porque hacen brillar el vidrio con una fluorescencia verdosa. Este simple tubo cambió la historia de la física. De hecho, esta tecnología se utilizó durante décadas en los televisores antiguos. Sí, esas viejas TVs de tubo funcionaban exactamente con este mismo principio. Y aquí aparece el protagonista, Joseph John Thomson, un físico británico que en 1897 dio el siguiente paso crucial. Thomson estudió sistemáticamente estos rayos catódicos y determinó algo fundamental, la relación entre su carga eléctrica y su masa. Thomson descubrió que estos rayos estaban formados por partículas cargadas negativamente, las mismas independientemente del gas que hubiera en el tubo o del material del cátodo. Las llamó electrones y calculó que su relación carga-masa era de menos 1,759 por 10 elevado a la 11 coulombios por kilogramo. Este número es enorme, lo que significa que o bien la carga era gigantesca o bien la masa era increíblemente pequeña. Spoiler, era lo segundo. Thomson recibió el premio Nobel en 1906 por este descubrimiento. Pero faltaba saber el valor exacto de la carga del electrón. Ahí entró Robert Millikan con su ingenioso experimento de la gota de aceite en 1909. Millikan pulverizaba gotitas microscópicas de aceite entre 2 placas cargadas eléctricamente. Las gotitas caían por gravedad, pero al estar cargadas también sentían la fuerza eléctrica. Ajustando el voltaje, Millikan podía hacer que las gotitas quedaran suspendidas en el aire, flotando. Midiendo la masa de las gotas y el campo eléctrico necesario para suspenderlas, calculó la carga eléctrica y descubrió algo fascinante. La carga siempre era un múltiplo entero de un valor mínimo. Esa carga mínima era la del electrón, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios por kilogramo. Conociendo la carga y la relación carga-masa de Thomson, ahora podían calcular la masa del electrón, y era ridículamente pequeña. ¿Qué tan pequeño es un electrón? Vamos a poner esto en perspectiva. El elemento más ligero que existe es el hidrógeno, con una masa de 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Pues bien, cuando compararon la masa del electrón con la del hidrógeno, descubrieron que el electrón es 1833 veces más ligero que un átomo de hidrógeno. O dicho de otra forma, necesitas casi 2000 electrones para igualar la masa de un solo átomo de hidrógeno. Esta comparación llevó a una conclusión inevitable. Si el electrón es mucho más ligero que el átomo más pequeño que existe, entonces el electrón debe estar dentro del átomo. El átomo tiene estructura interna. Entonces Thomson propuso su modelo atómico en 1904. Si el átomo contiene electrones negativos, pero el átomo es neutro en su conjunto, debe haber también carga positiva en alguna parte. Thomson imaginó el átomo como una gran esfera de carga positiva uniforme, como un pudín o una sandía, y los electrones estarían incrustados dentro, como las semillas de la sandía o las pasas en un pudín.
Por eso se le llama el modelo del pudín de pasas. En la pantalla puedes ver la representación. La parte roja sería la carga positiva distribuida uniformemente y las bolitas azules son los electrones incrustados. El átomo es neutro porque la carga positiva total compensa exactamente la carga negativa de todos los electrones. Este modelo también explicaba algo importante, la formación de iones. Si el átomo pierde uno o más electrones, queda con un exceso de carga positiva y se convierte en un catión. Si el átomo gana electrones extra, tiene un exceso de carga negativa y se convierte en un anión. Era un modelo elegante y simple, pero tenía un problema fundamental. Suponía que la materia es totalmente densa, sin espacios vacíos. El átomo sería una esfera sólida de carga positiva. Como veremos, la realidad es muy diferente. Mientras tanto, en 1886, Eugen Goldstein descubrió algo interesante usando cátodos perforados. Además de los rayos catódicos que iban del cátodo al ánodo, aparecían otros rayos que iban en dirección contraria, del ánodo hacia el cátodo. Los llamó rayos canales o rayos anódicos. Estos rayos tenían carga positiva. Pero había algo curioso. A diferencia de los rayos catódicos que siempre tenían la misma relación carga-masa, los rayos canales variaban según el gas que hubiera en el tubo. Su masa era mucho mayor que la de los electrones. La partícula ligera de estos rayos positivos era la que provenía del hidrógeno. Se le dio un nombre especial, protón. Su carga era exactamente igual a la del electrón, pero positiva, y su masa era aproximadamente 1833 veces mayor que la del electrón. Esto confirmó que los átomos tienen dos tipos de partículas, electrones negativos y protones positivos. Hagamos una pausa para reflexionar sobre lo que acababan de descubrir. El átomo, que se suponía indivisible desde Demócrito, resultó estar compuesto de partículas más pequeñas, electrones con carga negativa y protones con carga positiva. Esto confirmó dos cosas fundamentales, la divisibilidad de los átomos y la naturaleza eléctrica de la materia. Todo lo que tocas, todo lo que ves, incluso tú mismo, está hecho de cargas eléctricas. Es alucinante cuando lo piensas. En la pantalla puedes ver la comparación de masas. El protón es 1833 veces más pesado que el electrón. Prácticamente toda la masa del átomo está en los protones. Y llegamos a 1910, cuando Ernest Rutherford realizó uno de los experimentos más famosos de la historia de la física, el experimento de la lámina de oro. Rutherford y sus estudiantes Hans Geiger y Ernest Marsden bombardearon una finísima lámina de oro con partículas alfa. Las partículas alfa son núcleos de helio, muy masivas y con carga positiva. Según el modelo de Thomson, donde el átomo es una esfera uniforme de carga positiva, estas partículas deberían atravesar la lámina sin apenas desviarse, como balas atravesando una niebla. Diseñaron el experimento esperando confirmar el modelo de Thomson, pero lo que descubrieron los dejó completamente atónitos. Aquí puedes ver el montaje experimental. Colocaron una fuente radiactiva que emitía partículas alfa, las dirigieron hacia una finísima lámina de oro, tan fina que tenía solo unos pocos átomos de espesor, y alrededor colocaron una pantalla fluorescente que brillaba cada vez que era golpeada por una partícula alfa. La idea era ver dónde terminaban las partículas después de atravesar la lámina. Si Thomson tenía razón, todas deberían pasar más o menos en línea recta. Prepárate para la sorpresa. Los resultados fueron completamente inesperados y revolucionarios. Resultado A. La gran mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina sin desviarse en absoluto, como si la lámina no estuviera ahí. Resultado B. Algunas partículas se desviaban con ángulos considerables, como si hubieran chocado con algo. Y aquí viene lo más alucinante. Resultado C. Aproximadamente una de cada 10.000 partículas alfa rebotaba completamente, volviendo en dirección contraria, como si hubiera chocado contra una pared de acero. El propio Rutherford dijo, «Fue el evento más increíble que me ha sucedido en la vida». Era casi tan increíble como si dispararas una bala de cañón de 15 pulgadas contra un papel de seda y la bala rebota y te golpea. El modelo de Thomson acababa de ser destruido.
Rutherford analizó estos resultados y llegó a conclusiones revolucionarias sobre la estructura del átomo. Primera, la mayoría de la masa del átomo y toda su carga positiva deben estar concentradas en una región extremadamente pequeña, pero muy densa en el centro del átomo. La llamó el núcleo. Esto explicaba por qué algunas partículas alfa rebotaban, estaban chocando directamente con este núcleo denso y masivo. Segunda, la mayor parte del volumen del átomo es espacio vacío, por eso la gran mayoría de las partículas alfa pasaban sin problema. Los electrones se mueven en este espacio vacío alrededor del núcleo en órbitas circulares, como planetas alrededor del Sol. Tercera, la fuerza que mantiene a los electrones girando es la fuerza electroestática de atracción entre las cargas positivas del núcleo y las cargas negativas de los electrones. Esta fuerza actúa como fuerza centrípeta. Cuarta, no hay órbitas preferidas. Los electrones pueden estar a cualquier distancia del núcleo. Aquí puedes ver el modelo planetario o nuclear de Rutherford, un núcleo central diminuto pero masivo con carga positiva y los electrones orbitando a su alrededor como planetas alrededor del Sol. Para que te hagas una idea de las proporciones, si el núcleo fuera del tamaño de una pelota de tenis en el centro de un estadio de fútbol, los electrones estarían orbitando en las gradas. El átomo es prácticamente vacío. De hecho, si pudieras eliminar todo el espacio vacío de todos los átomos de todos los seres humanos del planeta, toda la humanidad cabría en un terrón de azúcar. Piénsalo, tú eres básicamente espacio vacío. Lo que sientes como sólido son las fuerzas eléctricas repulsivas entre los electrones de tus átomos y los electrones de los átomos de lo que tocas. Pero el modelo de Rutherford, aunque fue un avance enorme, tenía problemas graves que él mismo reconocía. El problema más serio venía de la teoría electromagnética de Maxwell, que ya estaba bien establecida. Según Maxwell, cualquier carga eléctrica que se mueve con aceleración debe emitir radiación electromagnética constantemente, y un electrón girando en órbita está constantemente acelerado, aunque su velocidad sea constante, porque la dirección cambia continuamente. Entonces, si el electrón emite radiación, está perdiendo energía. Si pierde energía, la órbita se hace más pequeña. Y si esto continúa, el electrón debería caer en espiral hacia el núcleo en una fracción de segundo. El átomo sería inestable y colapsaría. Pero sabemos que los átomos son estables. Existen desde hace miles de millones de años. Algo no cuadraba. Además, Rutherford no tuvo en cuenta la hipótesis de Planck sobre la cuantización de la energía, que ya existía en ese momento. Y su modelo tampoco podía explicar los espectros atómicos. Vamos a ver qué son. Antes de seguir, un detalle importante. Rutherford se dio cuenta de que había otro problema. Cuando sumaba las masas de todos los protones y electrones de un átomo, el resultado no coincidía con la masa atómica real medida experimentalmente. Faltaba masa. Rutherford postuló que debía existir otra partícula en el núcleo que tuviera masa similar a la del protón, pero sin carga eléctrica. En 1932, James Chadwick detectó esta partícula en experimentos con reacciones nucleares y la llamó neutrón. Así que el átomo tiene tres partículas fundamentales: protones y neutrones en el núcleo, que concentran prácticamente toda la masa, y electrones orbitando alrededor, que ocupan todo el volumen. Ahora vamos a hacer un pequeño desvío antes de llegar a Bohr. Necesitamos entender tres descubrimientos fundamentales que hicieron posible el siguiente salto en la comprensión del átomo: la teoría fotónica de Planck, los espectros atómicos y el efecto fotoeléctrico. Estos tres pilares van a cambiar completamente nuestra concepción de la luz y la energía. Prepárate, porque aquí empezamos a entrar en terreno cuántico. En 1900, Max Planck propuso algo absolutamente revolucionario que le valdría el premio Nobel.
Planck estaba estudiando la radiación que emiten los cuerpos calientes, algo llamado radiación del cuerpo negro, y la física clásica no podía explicar lo que se observaba. Planck propuso que la energía no se puede absorber o emitir en cualquier cantidad, sino solo en paquetes discretos, en múltiplos de una cantidad mínima. Llamó a estos paquetes cuantos de energía. La energía de un cuanto es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de la radiación. En la pantalla puedes ver la fórmula. E igual a h por nu, donde h es la constante de Planck, que vale 6,62 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo, y nu es la frecuencia. Esto significa que la energía está cuantizada. Viene en paquetes indivisibles. Es como el dinero. Puedes tener 1 euro, 2 euros, 50 céntimos, pero no puedes tener 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 euros con infinitos decimales. Hay una cantidad mínima. Más tarde, Einstein propuso que estos cuantos de luz eran en realidad partículas, los fotones. La luz no es solo una onda, también es un chorro de partículas. Pero antes de seguir, recordemos qué es la radiación electromagnética. Está compuesta por un campo eléctrico y un campo magnético que oscilan perpendiculares entre sí y se propagan por el espacio a la velocidad de la luz. La luz visible es solo un tipo de radiación electromagnética. También lo son las ondas de radio, las microondas, los infrarrojos, los ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. La diferencia está en su longitud de onda y frecuencia. Aquí tenemos los conceptos clave. El espectro electromagnético es el conjunto de todas las radiaciones electromagnéticas ordenadas por frecuencia o longitud de onda. La longitud de onda, que representamos con la letra griega lambda, es la distancia entre dos puntos consecutivos que están en el mismo estado de vibración, por ejemplo, de cresta a cresta. La frecuencia, que representamos con nu, es el número de ondas que pasan por un punto en un segundo. Se mide en hercios. Y aquí hay una relación inversa muy importante. Cuanto mayor sea la frecuencia, menor será la longitud de onda. Si multiplicas frecuencia por longitud de onda, siempre obtienes la velocidad de la luz. Y recuerda la fórmula de Planck. Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la energía del fotón. Los rayos gamma son muy energéticos porque tienen frecuencias altísimas. Las ondas de radio tienen poca energía porque sus frecuencias son bajas. Aquí puedes ver todo el espectro electromagnético. Desde las ondas de radio con longitudes de onda de kilómetros, pasando por las microondas, el infrarrojo, la pequeñísima ventana de luz visible que pueden ver nuestros ojos, del rojo al violeta, luego el ultravioleta, los rayos X y finalmente los rayos gamma con longitudes de onda del tamaño de núcleos atómicos. El espectro electromagnético es continuo. Puedes tener radiación de cualquier longitud de onda o frecuencia. Esto es importante porque, como veremos, los átomos no emiten o absorben radiación de forma continua. Y aquí llegamos a uno de los misterios más importantes que el modelo de Rutherford no podía explicar. Cuando analizas la luz que emite o absorbe un átomo, no obtienes un espectro continuo como el arco iris. Obtienes líneas discretas, solo ciertas frecuencias específicas. Si el electrón pudiera estar a cualquier distancia del núcleo, como decía Rutherford, y si al moverse emitiera energía continuamente, como decía Maxwell, entonces deberíamos ver un espectro continuo. Pero no es así. Los espectros atómicos son discontinuos. Este era un misterio enorme. ¿Cómo se puede explicar? Vamos a entender qué son los espectros de absorción. Imagina que haces pasar luz blanca, que contiene todas las frecuencias visibles, a través de una muestra de hidrógeno gaseoso frío y luego la pasas por un prisma que separa las diferentes frecuencias. Lo que observas es un espectro continuo con líneas negras en posiciones específicas. Esas líneas negras son las frecuencias que el hidrógeno ha absorbido. El átomo solo absorbe fotones de ciertas energías muy específicas, no de cualquier energía. Aquí puedes ver el espectro de absorción del hidrógeno. Fíjate en esas líneas negras.
Cada una corresponde a una frecuencia específica que el hidrógeno absorbe. No hay nada entre ellas. Es como si el átomo solo pudiera comer ciertos sabores de energía y rechazar a todos los demás. Ahora vamos al contrario, el espectro de emisión. Si tomas hidrógeno gaseoso y lo calientas o le aplicas una descarga eléctrica, empieza a emitir luz. Cuando pasas esa luz por un prisma, no ves un arco iris continuo, ves líneas brillantes de colores específicos sobre un fondo negro. Son exactamente las mismas frecuencias que aparecían como líneas negras en el espectro de absorción. El átomo emite fotones solo de ciertas energías muy específicas. Aquí está el espectro de emisión del hidrógeno. Líneas brillantes en el violeta, azul, verde y rojo. Cada elemento tiene su propio patrón de líneas único, como una huella dactilar. De hecho, así se descubrió el helio, viendo líneas en el espectro del Sol que no correspondían a ningún elemento conocido en la Tierra. Este es un punto crucial. Cada elemento produce un conjunto característico de líneas espectrales que sirve para identificarlo de forma inequívoca. Es como un código de barras atómico. Gracias a esto podemos saber de qué están hechas las estrellas a miles de millones de años de luz de distancia. Solo tenemos que analizar su luz y ver qué líneas espectrales aparecen. Es increíblemente poderoso. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Por qué los átomos solo emiten y absorben ciertas frecuencias específicas? Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte. Aún quedan cosas alucinantes por descubrir. En 1885, un profesor suizo llamado Johann Balmer descubrió algo fascinante. Las longitudes de onda de las líneas del hidrógeno en la zona visible podían calcularse con una fórmula matemática muy sencilla. La fórmula dice que la inversa de la longitud de onda es igual a la constante de Rydberg multiplicada por la diferencia de las inversas de dos números enteros al cuadrado. 1 partido por n sub 2 al cuadrado menos 1 partido por n sub 1 al cuadrado, donde n sub 2 es mayor que n sub 1. Para la serie visible, llamada serie de Balmer, n sub 1 vale 2, y n sub 2 puede ser 3, 4, 5 y así sucesivamente. Cada valor de n sub 2 da una línea espectral. Lo increíble es que esta fórmula funciona perfectamente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué aparecen números enteros? ¿Por qué al cuadrado? Balmer no lo sabía, solo había encontrado la fórmula empíricamente. Pronto se descubrieron más series espectrales del hidrógeno en otras regiones del espectro electromagnético. Lyman encontró líneas en el ultravioleta, Paschen en el infrarrojo cercano, Brackett y Pund en el infrarrojo lejano y Humphreys aún más lejos. Y todas seguían la misma fórmula, solo cambiando el valor de n sub 1. Para Lyman, n sub 1 es 1, para Balmer, n sub 2 es 2. Para Paschen, n sub 3 es 3, y así sucesivamente. La constante de Rydberg, R, vale 1,097 por 10 elevado a 7 metros a la menos 1. Es una de las constantes más precisamente medidas en física. Pero seguía sin haber una explicación teórica de por qué funcionaba esta fórmula. Era puramente empírica. Esto cambiaría con Bohr. El tercer pilar que necesitamos entender es el efecto fotoeléctrico, descubierto por Heinrich Hertz en 1887. Se trata de esto. Cuando haces incidir luz sobre la superficie de ciertos metales, especialmente alcalinos como el sodio o el potasio, se emiten electrones. Según la física clásica, la luz es una onda y las ondas transportan energía. Entonces, la física clásica predice lo siguiente. Cuanto más intensa sea la luz, más energía debería adquirir cada electrón. Si la luz es muy tenue, habría que esperar un tiempo hasta que los electrones acumulen suficiente energía para ser arrancados. Y cualquier frecuencia de luz debería funcionar. Solo sería cuestión de intensidad o tiempo. Pero, ¿sabes qué?
Ninguna de estas predicciones era correcta. Lo que realmente ocurre es muy diferente y completamente inexplicable con la física clásica. Primero, la emisión de electrones es instantánea, no hay ningún retraso. En el momento en que la luz toca el metal, salen electrones. Segundo, aumentar la intensidad de la luz aumenta el número de electrones emitidos, pero no aumenta la velocidad o energía cinética de cada electrón individual. Tercero, la velocidad de los electrones emitidos depende únicamente de la frecuencia de la radiación, no de su intensidad. Cuarto, existe una frecuencia umbral para cada metal. Si la frecuencia de la luz está por debajo de ese umbral, no se emite ni un solo electrón. No importa cuán intensa sea la luz o cuánto tiempo la apliques. Todo esto es incompatible con la idea de la luz como una onda clásica. En 1905, Albert Einstein explicó el efecto fotoeléctrico usando la idea de Planck de los cuantos de luz. Einstein propuso que la luz está compuesta de partículas llamadas fotones, cada una con una energía cuantizada igual a h por nu. Cuando un fotón choca contra un electrón del metal, le transfiere toda su energía de golpe. Parte de esa energía se usa para vencer la atracción del núcleo y arrancar el electrón del metal. Esto es la energía umbral o trabajo de extracción, y el resto se convierte en energía cinética del electrón liberado. Matemáticamente, la energía del fotón, h por nu, es igual a la energía umbral más la energía cinética del electrón. Si la frecuencia del fotón está por debajo de la frecuencia umbral, su energía no es suficiente para arrancar el electrón y no pasa nada. No importa cuántos fotones lleguen, intensidad alta, si individualmente no tienen energía suficiente, no hay efecto. Si la frecuencia es mayor que la umbral, el sobrante de energía se convierte en velocidad del electrón. Por eso la velocidad depende solo de la frecuencia, no de la intensidad. Einstein recibió el premio Nobel en 1921 por esta explicación, no por la relatividad. Eso te da una idea de lo importante que fue este trabajo. Y por fin llegamos a 1913, cuando Niels Bohr, un joven físico danés que trabajaba con Rutherford, propuso un modelo revolucionario del átomo que explicaba los espectros de emisión del hidrógeno. Bohr tomó el modelo planetario de Rutherford y le añadió las ideas cuánticas de Planck y Einstein. El resultado fue el primer modelo cuántico del átomo. El modelo de Bohr implica algo radical. El átomo no puede estar en cualquier estado de energía, solo puede estar en ciertos estados discretos permitidos, y el átomo solo puede absorber o emitir fotones cuando salta de una órbita permitida a otra. La energía del fotón emitido o absorbido es exactamente igual a la diferencia de energía entre las dos órbitas. Estos postulados eran radicales porque simplemente imponían restricciones sin justificarlas desde la física clásica, pero funcionaban. Ahora Bohr hizo los cálculos. Para que el electrón se mueva en órbita circular, la fuerza electrostática de atracción entre el núcleo positivo y el electrón negativo debe actuar como fuerza centrípeta. La fuerza electrostática es K por Q partido por R al cuadrado, donde K es la constante de Coulomb, Q es la carga del núcleo, Q es la carga del electrón y R es el radio de la órbita. La fuerza centrípeta es M por V al cuadrado partido por R, donde M es la masa del electrón y V es su velocidad. Igualando ambas expresiones, puedes relacionar la velocidad con el radio de la órbita. Ahora usa el segundo postulado. M por V por R igual a N por H partido por 2pi. Combinando esta ecuación con la anterior, Bohr llegó a una fórmula para el radio de las órbitas permitidas. El resultado es que el radio es proporcional al cuadrado del número cuántico principal, n, es decir, R igual a por n al cuadrado, donde a es el radio de la primera órbita cuando n igual a 1, llamado radio de Bohr,
que vale 0,529 angstroms. Esto significa que las órbitas están cuantizadas. No puede haber órbitas a cualquier distancia. Solo n igual a 1, 2, 3, 4, etc. La segunda órbita tiene un radio 4 veces mayor que la primera, la tercera 9 veces mayor, y así sucesivamente. Bohr también calculó la energía total del electrón en cada órbita, que incluye su energía cinética y su energía potencial electrostática. El resultado es que la energía es negativa, porque el electrón está ligado al núcleo, y proporcional a menos 1 partido por n al cuadrado. Matemáticamente, E igual a menos b partido por n al cuadrado, donde b es una constante que coincide con el valor absoluto de la energía de la primera órbita. Para el hidrógeno, la energía de la primera órbita, n igual a 1, es de menos 13,6 electronvoltios. La energía de la segunda órbita es menos 3,4 electronvoltios. De la tercera, menos 1,5 electronvoltios. Conforme n aumenta, la energía se hace menos negativa, es decir, aumenta. Cuando n tiende a infinito, la energía tiende a cero, que corresponde al electrón totalmente libre, fuera del átomo. Por eso las energías son negativas, indican que el electrón está ligado. Y ahora viene la magia. Cuando un electrón salta de una órbita con energía E2 a otra con energía E1, emite un fotón cuya energía es exactamente la diferencia. Delta E igual a E2 menos E1. Pero por la fórmula de Planck, la energía del fotón es h por c partido por lambda. Igualando estas dos expresiones y sustituyendo las fórmulas de la energía de Bohr, llegas a la fórmula de Rydberg. 1 partido por lambda igual a r por la diferencia de 1 partido por n1 al cuadrado menos 1 partido por n2 al cuadrado. Bohr había derivado teóricamente la fórmula empírica de Balmer, y además, calculando las constantes a partir de principios fundamentales, obtuvo el valor correcto de la constante de Rydberg. Fue un triunfo absoluto. Según Bohr, los electrones están distribuidos en niveles de energía discretos alrededor del núcleo. En el diagrama puedes ver estos niveles, n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta infinito. El nivel n igual a 1 es el estado fundamental, el de menor energía. Los demás son estados excitados. Ahora podemos entender las series espectrales. Cada serie corresponde a transiciones electrónicas que terminan en el mismo nivel. La serie de Lyman corresponde a transiciones que terminan en n igual a 1, viniendo desde n igual a 2, 3, 4, etc. Como n igual a 1 es el nivel de menor energía, estas transiciones liberan mucha energía y los fotones emitidos están en el ultravioleta. La serie de Balmer corresponde a transiciones que terminan en n igual a 2. Estas tienen menos energía y están en el visible. Paschen termina en n igual a 3, Brackett en n igual a 4 y Pfund en n igual a 5. Estas están en el infrarrojo. Cada flecha en el diagrama representa la emisión de un fotón de una frecuencia específica. La energía del fotón es igual a h por nu, que es la diferencia de energía entre los dos niveles. El modelo de Bohr explicaba perfectamente los espectros del hidrógeno. Fue un éxito rotundo. Pero como todo en ciencia, el modelo de Bohr tenía sus limitaciones. Aunque funcionaba perfectamente para el hidrógeno y para iones con un solo electrón como helio más o litio 2 más, fallaba completamente para átomos con más electrones. Además, seguía contradictorio con el electromagnetismo clásico. Bohr básicamente dijo: el electrón no emite radiación en órbitas estacionarias sin dar una razón física solo porque era necesario para la estabilidad. Y con las mejoras en los espectroscopios empezaron a aparecer nuevas líneas espectrales, líneas muy cercanas entre sí que el modelo de Bohr no podía justificar.
Algunas de las líneas originales eran en realidad dobletes o tripletes, múltiples líneas muy juntas. Se necesitaban más refinamientos. En 1916, Arnold Sommerfeld mejoró el modelo de Bohr proponiendo que las órbitas no tenían que ser necesariamente circulares, sino que también podían ser elípticas. Una elipse se define por dos parámetros, el semieje mayor y el semieje menor. Si ambos son iguales, la elipse se convierte en una circunferencia. Esto significa que necesitamos dos números cuánticos para describir completamente la órbita del electrón. Sommerfeld introdujo el número cuántico secundario, o azimutal, simbolizado con la letra L minúscula, que puede tomar valores desde 0 hasta n-1. Por ejemplo, si n igual a 3, L puede ser 0, 1 o 2. Cada valor de L corresponde a una forma de órbita diferente. L igual a 0 es circular, L igual a 1 es una elipse moderada, y L igual a 2 es una elipse más alargada. Esta corrección permitía explicar algunas de las líneas espectrales adicionales que se habían descubierto, los llamados dobletes y tripletes. Pero aún faltaba algo. Cuando los espectros atómicos se estudiaban en presencia de un campo magnético externo, algo llamado el efecto Zeeman, las líneas espectrales se desdoblaban en múltiples líneas. Esto se explica introduciendo un tercer número cuántico, el número cuántico magnético, simbolizado con m. Este número indica las posibles orientaciones espaciales que puede adoptar la órbita del electrón cuando está sometido a un campo magnético externo. Los valores permitidos de m van desde -L hasta +L, pasando por 0. Por ejemplo, si L igual a 2, entonces m puede ser -2, -1, 0, +1 o +2. Son 5 orientaciones posibles. ¿Por qué se llama magnético? Porque cualquier carga eléctrica en movimiento crea un campo magnético. El electrón orbitando crea su propio campo magnético, así que debe ser afectado por campos magnéticos externos, como una brújula microscópica. Finalmente, en 1925, se descubrió que los electrones tienen una propiedad adicional, el spin. Los electrones rotan sobre su propio eje, como la Tierra gira sobre sí misma mientras orbita al Sol. El número cuántico de spin, simbolizado como S o m sub s, puede tomar solo dos valores, +1/2 o -1/2. Representan los dos sentidos posibles de rotación. Esto crea un campo magnético intrínseco del electrón. Es como si el electrón fuera un diminuto imán con el polo norte apuntando hacia arriba o hacia abajo. El spin es una propiedad puramente cuántica que no tiene un análogo clásico perfecto, pero la visualización de una partícula girando ayuda a entenderlo. Y ahora entramos en territorio verdaderamente extraño: los modelos mecanocuánticos. Hemos visto que la radiación electromagnética tiene una doble naturaleza. Se comporta como onda, interferencia, difracción, pero también como partícula, efecto fotoeléctrico, fotones. En 1924, un físico francés llamado Louis de Broglie hizo una pregunta audaz. Si la luz tiene naturaleza dual, ¿tendrán las partículas de materia también naturaleza dual? ¿Pueden los electrones comportarse como ondas? De Broglie combinó la ecuación de Einstein para la energía, E igual a m por c al cuadrado, con la ecuación de Planck, E igual a h por nu. También usó la relación entre frecuencia y longitud de onda, c igual a lambda por nu. Combinando todo esto, de Broglie llegó a una fórmula sorprendente. A toda partícula con momento lineal p igual a m por v, se le puede asociar una onda con longitud de onda lambda igual a h partido por m por v. Es decir, un electrón moviéndose tiene asociada una onda. Cuanto mayor sea su velocidad o su masa, menor será la longitud de onda de su onda asociada. Para objetos macroscópicos, como una pelota o un coche, la longitud de onda es ridículamente pequeña, indetectable.
Pero para partículas subatómicas, como electrones, la longitud de onda es comparable a las dimensiones atómicas y tiene efectos observables. La hipótesis de de Broglie cambió todo. Si el electrón tiene naturaleza ondulatoria, entonces el concepto de órbita bien definida no tiene mucho sentido. En cambio, el electrón es una onda que vibra alrededor del núcleo, y como toda onda confinada, solo ciertas frecuencias están permitidas, aquellas que forman ondas estacionarias. Cuanto mayor sea la cantidad de movimiento del electrón, menor será su longitud de onda y mayor su frecuencia. La dualidad onda-corpúsculo es fundamental para entender la mecánica cuántica. En 1927 se confirmó experimentalmente la hipótesis de de Broglie. Se observó por primera vez la difracción de electrones. Cuando un haz de electrones pasa por una rendija o una red cristalina, forma patrones de interferencia exactamente como lo haría la luz. Los electrones se comportaban como ondas. Esto fue revolucionario. Las partículas no son solo partículas, tienen naturaleza ondulatoria. Y aquí viene algo hermoso. De Broglie pudo justificar el segundo postulado de Bohr, que antes parecía arbitrario. Si el electrón es una onda que rodea el núcleo, la órbita solo es estable si la longitud de la onda cabe un número entero de veces en el perímetro de la órbita, es decir, 2πr igual a n por lambda, donde n es un número entero. Sustituyendo lambda igual a h partido por m por v, llegas a 2πr igual a n por h partido por 2π. Reordenando, m por v por r igual a n por h partido por 2π. Exactamente el segundo postulado de Bohr. Lo que Bohr postuló arbitrariamente, de Broglie lo derivó de la naturaleza ondulatoria del electrón. Las órbitas estables son aquellas donde el electrón forma una onda estacionaria. En 1927, Werner Heisenberg enunció uno de los principios más profundos y perturbadores de la física cuántica, el principio de incertidumbre. Heisenberg demostró que es imposible medir simultáneamente y con precisión absoluta la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. La incertidumbre en la posición multiplicada por la incertidumbre en el momento es siempre mayor o igual que h partido por 4π. Matemáticamente, delta x por delta p mayor o igual que h partido por 4π. Esto no es una limitación tecnológica, no es que nuestros instrumentos no sean lo suficientemente buenos. Es una limitación fundamental de la naturaleza. Cuanto más precisamente conoces dónde está una partícula, menos sabes sobre su velocidad, y viceversa. La incertidumbre afecta al producto de dos magnitudes complementarias. Puedes conocer una con precisión absoluta, haciendo su incertidumbre cero, pero entonces la otra tendrá incertidumbre infinita. Cero por infinito es indeterminado y el producto puede respetar el principio de Heisenberg. Esto tiene implicaciones profundas. No puedes hablar de una trayectoria definida para un electrón. No tiene sentido preguntar ¿por dónde pasa el electrón? Porque al medirlo con suficiente precisión para saberlo, perturba su movimiento de forma impredecible. Para determinar la posición de un electrón, necesitas verlo, lo que significa que un fotón debe chocar con él y reflejarse hacia tu detector. Pero para ver algo tan pequeño como un electrón, necesitas usar radiación con una longitud de onda comparable al tamaño del electrón, es decir, radiación de muy alta frecuencia y por tanto muy energética. Cuando este fotón energético choca con el electrón, le transfiere momento y lo desplaza de forma impredecible. Si quieres medir la posición con gran precisión, necesitas fotones más energéticos que perturban más el momento. Es como intentar medir la posición de una pelota de ping-pong lanzándole pelotas de tenis. Puedes saber dónde estaba, pero después del choque no sabes hacia dónde va ni a qué velocidad. Entre 1925 y 1930, tres físicos brillantes desarrollaron el marco matemático completo de la mecánica cuántica: Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger y Paul Dirac. Se abandonó completamente el determinismo de la física clásica.
Ya no podemos decir, el electrón está aquí moviéndose a esta velocidad. Solo podemos hablar de probabilidades de encontrarlo en diferentes lugares. El electrón se comporta como una onda estacionaria alrededor del núcleo, descrita por la famosa ecuación de onda de Schrödinger que puedes ver en pantalla. Esta ecuación es el corazón de la química cuántica y la física atómica moderna. En 1926, Erwin Schrödinger propuso que el electrón no debería describirse como una partícula girando en órbitas, sino como una onda que vibra alrededor del núcleo. Schrödinger escribió una ecuación de ondas que describe cómo evoluciona en el tiempo la función de onda del electrón. Al resolver esta ecuación para el átomo de hidrógeno, se obtienen unas funciones matemáticas que describen los estados permitidos del electrón. Y aquí viene lo importante. Estas soluciones están caracterizadas por unos números llamados números cuánticos, y estos números cuánticos definen lo que llamamos un orbital atómico. En el modelo de Bohr, los electrones giran en órbitas circulares bien definidas, como planetas alrededor del Sol. Según el modelo cuántico de Schrödinger, no podemos saber exactamente dónde está el electrón en cada momento. Solo podemos calcular la probabilidad de encontrarlo en diferentes regiones del espacio. Un orbital atómico es la región del espacio donde hay al menos un 90% de probabilidad de encontrar al electrón. No es una trayectoria, es una nube de probabilidad. Se abandona el concepto clásico de órbita determinista y se acepta un nuevo concepto probabilístico, el orbital. Recapitulemos. Un orbital atómico es la zona del espacio en la que hay mayor probabilidad de encontrar un electrón con determinada energía. No sabemos exactamente dónde está el electrón, pero sabemos dónde es más probable encontrarlo. Es como saber que alguien probablemente está en su casa, en su trabajo o en el gimnasio, pero no saber exactamente en qué habitación o en qué parte del edificio. Este es el salto conceptual más difícil de la física clásica a la cuántica, aceptar que la naturaleza es inherentemente probabilística a nivel microscópico. Al resolver la ecuación de Schrödinger, aparecen naturalmente 4 números cuánticos que describen completamente el estado de un electrón en un átomo. N, el número cuántico principal; L, el número cuántico del momento angular orbital, o secundario o azimutal; M, el número cuántico magnético; M sub S, el número cuántico de spin del electrón. Los 3 primeros números cuánticos, N, L y M, definen un orbital atómico específico. El cuarto, el spin, diferencia entre los 2 electrones que pueden ocupar ese orbital. El número cuántico principal, N, solo puede tomar valores naturales excluyendo el 0. N igual a 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Este número determina 2 cosas fundamentales: el tamaño del orbital, cuanto mayor sea N, más grande es el orbital, y el nivel energético principal en que se encuentra el electrón. Cuanto mayor sea N, mayor es la energía. Los valores de N se corresponden con las capas electrónicas. N igual a 1 es la capa K, N igual a 2 es la capa L, N igual a 3 es la capa M y así sucesivamente. El número cuántico secundario, azimutal o angular, simbolizado con L minúscula, puede tomar valores naturales desde 0 hasta n-1. Por ejemplo, si n igual a 3, entonces L puede ser 0, 1 o 2. Este número determina la forma del orbital atómico, y según el valor de L, los orbitales reciben nombres especiales. L igual a 0, orbital S, del inglés sharp, nítido. L igual a 1, orbital P, del inglés principal. L igual a 2, orbital D, del inglés diffuse, difuso. L igual a 3, orbital F, del inglés fundamental. Estos nombres vienen de las características de las líneas espectrales asociadas a transiciones que involucran estos orbitales. Los diferentes valores de L representan los subniveles dentro de cada nivel principal N. El número cuántico magnético, M, puede tomar valores enteros desde -L hasta +L, incluyendo el 0. Por ejemplo, si L igual a 2, entonces M puede ser -2, -1, 0, +1 o +2. Este número determina la orientación espacial del orbital en el espacio tridimensional.
Se llaman magnético porque representan la capacidad de los subniveles de ser alterados por la presencia de un campo magnético externo. El orbital está completamente definido por los tres primeros números cuánticos, n, l y m. Estos tres números especifican completamente el orbital. En ausencia de un campo magnético externo, todos los orbitales con el mismo n y el mismo l, pero diferente m, son isoenergéticos, es decir, tienen la misma energía. Cuando una serie de átomos se somete a un campo magnético externo, se producen desdoblamientos de ciertas líneas espectrales. Esto se debe a que los diferentes valores de m, que antes tenían la misma energía, ahora tienen energías ligeramente diferentes. La línea correspondiente al subnivel S con L igual a 0 y por tanto solo un valor de m igual a 0 no sufre desdoblamiento. La línea P con L igual a 1 y tres valores posibles de m, menos 1, 0 y más 1, se desdobla en tres líneas. La D con L igual a 2 y 5 valores de m se desdobla en 5 líneas. La F con L igual a 3 y 7 valores de m se desdobla en 7 líneas. En ausencia de campos magnéticos, todos los subniveles de un mismo nivel tienen idéntica energía. El número cuántico de spin, S, o m sub s, solo puede tomar dos valores, más un medio o menos un medio. Se suele considerar que el spin determina el sentido de giro del electrón sobre sí mismo, aunque esta es una simplificación de una propiedad puramente cuántica. El electrón se puede considerar como un diminuto imán que tiene el polo norte dirigido en un sentido u otro. Los dos valores del spin representan estas dos orientaciones posibles. Gracias al spin, en cada orbital definido por n, l y m pueden caber exactamente dos electrones, uno con spin más un medio y otro con spin menos un medio. Esto se conoce como el principio de exclusión de Pauli. Ahora vamos a visualizar cómo son realmente estos orbitales. Empecemos con los orbitales S, que tienen L igual a 0. Los orbitales S poseen simetría esférica. Son como nubes esféricas alrededor del núcleo. La probabilidad de encontrar el electrón depende solo de la distancia al núcleo, no de la dirección. El orbital 1s es el más pequeño. El orbital 2s es más grande. El 3s es aún más grande. Conforme aumenta n, el orbital s tiene un radio mayor y su superficie límite está más lejos del núcleo. Los orbitales S de mayor energía también tienen estructuras internas más complejas, con nodos esféricos donde la probabilidad de encontrar el electrón es 0. Los orbitales P tienen L igual a 1, por lo que existen tres de ellos correspondientes a M igual a menos 1, 0 y más 1. Se nombran según los ejes sobre los que están orientados: P sub X, P sub Y y P sub Z. Un orbital P tiene forma de dos lóbulos situados en lados opuestos del núcleo, como un cacahuate o una pesa de gimnasio. La probabilidad de encontrar el electrón es alta en los dos lóbulos y 0 en el plano que los separa. Ese plano es un nodo. Los tres orbitales P están orientados perpendicularmente entre sí a lo largo de los tres ejes cartesianos. Esto explica la geometría de muchas moléculas. Los orbitales D tienen L igual a 2, así que existen 5 de ellos: D sub XY, D sub XZ, D sub YZ, D sub X cuadrado menos Y cuadrado y D sub Z cuadrado. 4 de estos orbitales tienen forma de 4 lóbulos dispuestos en un plano como un trébol de 4 hojas. Están orientados entre los ejes coordenados o sobre ellos. El orbital D sub Z cuadrado tiene una forma diferente: 2 lóbulos principales en el eje Z y un anillo toroidal en el plano XY. Las formas complejas de los orbitales D son responsables de muchas propiedades magnéticas y de color de los compuestos de metales de transición.
Los orbitales F tienen L igual a 3, por lo que existen 7 de ellos. Sus formas son aún más complejas, con múltiples lóbulos en orientaciones diversas. Los orbitales F son importantes en los lantánidos y actínidos, las dos filas que suelen aparecer separadas en la parte inferior de la tabla periódica. No vamos a entrar en detalles sobre cada orbital F porque sus formas son extremadamente complejas, pero es importante saber que existen y que tienen estructuras tridimensionales intrincadas. Y aquí termina nuestro viaje por la estructura atómica. Hemos recorrido más de 2400 años de pensamiento científico, desde los filósofos griegos hasta la mecánica cuántica. Hemos visto cómo el modelo del átomo evolucionó, desde la bolita indivisible de Dalton, pasando por el pudín de pasas de Thomson, el modelo planetario de Rutherford, las órbitas cuantizadas de Bohr, hasta llegar finalmente a los orbitales probabilísticos de la mecánica cuántica. Cada modelo fue un paso necesario. Cada científico construyó sobre el trabajo de los anteriores. Y aunque algunos modelos resultaron incorrectos, todos fueron esenciales para llegar a nuestra comprensión actual. Lo más alucinante de todo esto es que la materia, en su nivel más fundamental, es profundamente extraña. Los electrones son ondas y partículas al mismo tiempo. No podemos saber exactamente dónde están. El átomo es prácticamente vacío. Y todo lo que existe, incluyéndote a ti, está hecho de nubes de probabilidad cuántica. La próxima vez que toques algo, recuerda que los electrones de tus átomos están repeliendo los electrones de los átomos de ese objeto, y lo que experimentas como solidez es en realidad fuerza electromagnética entre nubes de probabilidad cuántica. Espero que este video te haya ayudado a entender la estructura atómica. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal de Física y Química con Alfonso y activa la campanita para no perderte ningún video. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios que las responderé encantado. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.